Buenos días, amados. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que se encuentre bien de salud. Vamos a continuar con nuestro estudio del Salmo 119, las excelencias de la palabra de Dios. En esta ocasión estaremos entrando al segmento de 8 versículos que comprenden la letra del alefato hebreo Num. Así que le pido que me acompañe en su Biblia al Salmo 119. Voy a darle lectura antes del tiempo de oración. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. ¿Quién no se ha encontrado en, en la oscuridad en algún momento? ¿Quién alguna vez no ha perdido algo en medio de la noche y no lo ha podido hallar? ¿Quién no ha tropezado en medio de la oscuridad? ¿Quién no llega a alcanzar, lograr lo que lograr alcanzar algo o encontrar algo en medio de la oscuridad? Bueno, Dios ha provisto algo para que nosotros podamos lograr alcanzar lo que perdemos, para no tropezar, para lograr ver lo que hay en ese camino. Para esto el Señor ha provisto su palabra. David expresa que la palabra de Dios es su lámpara, que la palabra de Dios es lumbrera a su camino. No dice que es como, sino que lo es. Así que hoy estaremos desarrollando cómo la palabra de Dios puede ser esa luz para nuestra vida y cómo lo es de una manera práctica. En qué aspectos la palabra es luz para nosotros. Bueno, David usa la palabra lámpara describiendo lo que ellos tenían en sus días, un recipiente pequeño para dar luz a una habitación. Este era un pequeño recipiente donde pues se echaba aceite y con una mecha pequeña esta podía alumbrar. No tenía la intensidad de un foco como lo tenemos en la actualidad, pero servía para poder alumbrar lo necesario. Dice, lámpara es a mis pies. Y no solo pues en el sentido literal de que usted puede alumbrar sus pies, sino estamos hablando de los pasos. Dice lumbrera, la sensación visual de la luz en contraste con la oscuridad. Es decir, lo ves, puedes ver. Esto es a mi camino, dice calzada o senda. La palabra de Dios es una luz para los pies, como para, como, como para la senda por donde se darán los pasos. La luz no solo sirve para alumbrar dónde están nuestros pies, sino también a dónde van a ir a parar. Es necesario alumbrar cada uno de mis pasos y dónde los estoy dando. El hombre y la mujer de fe caminan en un mundo de oscuridad donde resulta fácil tropezar. Algunos acostumbrados a la oscuridad caminan cual ciego usando el tacto, siguen sus instintos nada más. Otros solo encienden la luz en casa, pero no en el camino. Otros encienden la luz solo para ver sus pasos, pero no identifican el camino. Solo dan pasos sin destino, sin orientación. David escribe que la palabra de Dios es luz suficiente para identificar sus pasos como para orientarse en el camino rumbo al destino a los cuales van sus pasos. Siendo una lamparilla alimentada por aceite con una mecha corta, su luz no era intensa, pero suficiente para ver los pasos de uno. Te pregunto, ¿identificas tus pasos? ¿Hacia dónde apunta cada paso que estás dando? ¿Avanzas lento pero seguro a dónde vas? La Biblia es una carta personal para cada creyente. Dios habla a cada uno según su necesidad.
Dios nos ha concedido su palabra para responder a cada área de nuestra vida y necesitamos luz para cada área de nuestra vida, no solo en cuanto al área espiritual, necesitamos guía para las relaciones, guía para tomar decisiones, para reaccionar. Por eso Dios nos ha dado su palabra, que es luz para cada área de nuestra vida, para que no nos quedemos en oscuridad. Dios nos ha concedido su palabra para responder a cada área de nuestra vida. Dios no nos ha dejado en la oscuridad o ignorancia, pues nos dice qué es lo mejor. Nosotros decidimos si nuestros pasos serán en la voluntad del Señor o en nuestra voluntad. La palabra de Dios también alumbra una senda, un sendero, una ruta a seguir. Dios no solo nos quiere guiar en pasos puntuales, sino también encaminarnos hacia un futuro con un buen proyecto piadoso, personal, familiar, matrimonial, profesional, congregacional. En la Biblia hallamos las directrices para prevenir, restaurar, vencer, transformar la vida. Solo una mente iluminada por la palabra de Dios puede transitar en la voluntad de Dios. Puede identificar esas directrices y seguirlas. Solo una mente iluminada. Necesita usted tener no quedarse en oscuridad ante una circunstancia. Tiene problemas de salud, de familia, de trabajo, de matrimonio, problemas en su vecindario, problemas como los que atravesamos en la actualidad en nuestro país. ¿Sabe qué hacer? ¿Se queda en la oscuridad o tiene luz? Porque es la palabra su luz. El segundo versículo, el primero resalta lo que es la palabra de Dios y por qué es luz para cada área de nuestra vida de manera puntual o también para enrumbarnos en un camino. Esto motiva a David a unas decisiones. Versículos 106 dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Cuando David expresa jurar, esto es prometer solemnemente, generalmente invocando a un testigo divino con respecto a su comportamiento o sus actos futuros. Dice ratifiqué, y esto es establecer la validez de algo, es reafirmar, confirmar. Un compromiso serio es una decisión. Lo repetimos. Un compromiso serio es una decisión. Nos comprometemos en aquello que es importante para nosotros. Hay un compromiso en el trabajo, con los padres, con el esposo o esposa o con los hijos, aún con el Señor. Pero esto último parece algo abstracto. Tomo un compromiso con el Señor. Comprometerse con vivir en la palabra de Dios es un compromiso con Dios, no es abstracto. Este debiera ser el compromiso más serio en nuestras vidas. Fallar aquí equivale a fallar vivir para Dios. David hizo una promesa solemne, invocando a Dios como testigo, compromiso que ha confirmado como una renovación de votos, que las acciones, sus prácticas, sus decisiones serían conforme a la palabra de Dios. Lo que llamamos hoy el fundamento de nuestra fe y práctica. David está diciendo, guardaré tus juicios, tus justos juicios. Esto es lo que para nosotros es guardar, es conformar la acción o práctica a algo. Voy a conformar mis acciones, mi fe, mis convicciones a algo. Y esta es la palabra de Dios. David lo había jurado y lo había ratificado. Pero ¿hemos hecho un compromiso con la seriedad que se hace en el matrimonio? ¿Hemos hecho ese compromiso con la palabra de Dios con la misma seriedad que se hace el compromiso en el matrimonio? ¿O con la seriedad de firmar un contrato para el trabajo? Hombres de compromiso aman a Dios y su palabra. Estos hombres de compromiso no rompen esta promesa, sino que lo confirman. Hacen una renovación de sus votos y continúan porque saben que la palabra de Dios es luz, es lámpara para el camino. Y quien realmente descubre, quien realmente haya una mente iluminada en la palabra, pues tiene un compromiso serio, asume compromisos serios. Si usted
estudia la Biblia, usted va a notar que no hay compromiso más serio, del cual depende toda su vida. Y ese compromiso es con la palabra de Dios. Si usted tiene un compromiso serio con la palabra de Dios, usted va a tener luz para cada área de su vida, como las siguientes. En el versículo 107 dice así: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. La palabra de Dios es luz para la aflicción. Afligido quiere decir ser gravemente afectado, caer en depresión, en debilidad. Y dice David: estoy afligido en gran manera. Vivifícame. Esto es dar una vuelta, dar una nueva vida o energía, revivir o avivar. La palabra, cual luz, recarga y renueva. No es la primera vez que David manifiesta su malestar, que se siente afligido, que se siente cargado. Cualquiera sea el motivo que le haya afectado emocionalmente, o que lo haya debilitado o deprimido en gran manera, no lo ha alejado de Dios. David nunca pide que Dios actúe fuera de lo que Dios ha hablado en su palabra escrita. David no pide ser reconfortado con la presencia de sus amigos, o con la ayuda de su esposa, o alguna motivación humana, algún incentivo, sino clama al Señor, y que el Señor sea quien le renueve su vitalidad espiritual según el Señor lo ha especificado en su palabra. David no está buscando artilugios, algún secreto humano, algún consejo de alguien sabio, está buscando que sea Dios. Dice: vivifícame, oh Jehová, Señor, tú seas quien me vivifique, no conforme a como yo quiero que se haga, sino conforme a tu palabra. Si usted puede hallar luz para la aflicción solo conforme a la palabra de Dios. En lo demás usted encuentra tonos grises, pero nunca la luz. Nunca va a ver su aflicción como Dios la ve. Nunca va a tratar su aflicción como Dios quiere que la trate. Nunca va a salir de la aflicción si no es por la palabra de Dios. Siempre hay procesos y etapas para salir de los momentos más duros en la vida. Hay un tiempo sí, sufrir, estar en ese momento emocional intenso, pero luego hay un momento de aceptación y luego hay un momento en el que se tiene que salir de esta aflicción, y solo con la palabra de Dios podemos hacerlo. Entonces, luz para la aflicción. En 108 dice: te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Luz, la palabra de Dios es luz para cumplir con los votos voluntarios al Señor. Es luz para ser fiel a los compromisos que asumimos con el Señor. Dice el texto: te sean agradables. Esto es reaccionar favorablemente. El Señor reacciona favorablemente a los sacrificios voluntarios de mi boca. En la Biblia habían sacrificios obligatorios para la expiación del pecado, pero también Dios había establecido sacrificios voluntarios, porque todos tendrían que presentar de alguna manera algo voluntario, que podría ser desde un buey hasta una tórtola, o aún algún cereal, algún, algo que ellos pudieran presentar, que no solo era para los hombres que tenían buena economía, sino aún para los pobres, pero que al salir de su boca tenía que ser cumplido. Y David dice: Señor, por favor, que mi sacrificio voluntario sea agradable a ti. Y cuando uno prende la palabra de Dios en medio de la oscuridad, uno se va a dar cuenta que la ofrenda que uno ofrece a Dios no puede ser a criterio humano, no puede ser a nuestro pesar. La palabra de Dios nos enseña que una ofrenda tiene que ser de, de grato a Dios, tiene que ser como Dios anhela, como Dios quiere en su voluntad.
no puede ser a nuestro criterio. Y David está rogando aquí, Señor, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Esto es como una recompensa al Señor, Señor, que sea agradable a ti. David tiene como instructor a la ley de Dios, a Dios mismo. David no puede recompensar al Señor por sus enseñanzas, pero de todo lo que ha aprendido lo presenta a Dios en ofrendas de alabanza. Por ejemplo, los salmos de David son la mejor ofrenda de David al Señor. Son fruto de lo aprendido en Dios, de sus convicciones. Son como sus exámenes resueltos en los asuntos complicados que él enfrentó con Dios. Conocemos más a David y las luchas de su corazón por los salmos que él ha escrito. En la Nueva Traducción Viviente dice, acepta mi ofrenda de alabanza. Acepta la ofrenda que brota de mis labios. Dice el Señor que sacrificios de animales no quiere, sino misericordia. Nadie puede extender misericordia si primero no la ha experimentado, si primero no la ha aprendido. Extender misericordia es mejor que sacrificios al Señor. Obedecer sus mandamientos es mejor que holocaustos, como Samuel se lo dijo a Saúl. Si usted lo recuerda en 1 Samuel 15:22, el Señor le dice, y dijo Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Si usted está de continuo en la palabra de Dios, usted va a tener una luz que le permite identificar qué clase de ofrenda está ofreciendo al Señor. Y David ruega, Señor, que sean agradables, que te pueda complacer mi ofrenda, esa ofrenda que estoy dando de alabanza. Hasta hoy, estas ofrendas de alabanza de David, sus salmos, son insuperables en cuanto a contenido para cantar a Dios. Por eso aún en el Nuevo Testamento Pablo señala, pues cantando a Dios en nuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y los salmos siempre han sido los himnos por excelencia para alabar a Dios. Y aquí dice el salmista David, Señor, te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus estatutos. Por eso decimos que la mejor manera de agradecer a Dios por cómo el Señor le está enseñando su palabra era ofrecer estos sacrificios voluntarios de su boca. Eran como un devolver a Dios lo que ha aprendido, sus convicciones en prosa, al cantarlas, al declararlas, al escribirlas. Entonces, recuerde, un cántico es espiritual, una alabanza, una ofrenda es agradable a Dios cuando es conforme a su palabra. Y solo la Biblia nos va a poder dar luz para saber y identificar si la ofrenda que le estoy presentando es agradable. 109, dice el versículo 109, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Versículo 110, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Parecen dos versículos similares, son mellizos por decirlo de una manera. David dice aquí que perder la memoria o perder la vida. ¿Qué escogería usted? David como rey tiene enemigos internos, los de su misma nación, y tiene enemigos extranjeros. Así que por eso David puede expresar, siempre estoy en peligro, en todo momento. David fue un guerrero nato, ganó muchas peleas y ganó enemigos también. Cuando uno está expuesto al peligro constante, puede caer en la paranoia, el fatalismo o la muerte. David sabe que puede perder la vida, pero no está dispuesto a extraviarse de la ley de Dios. David sabe que puede perder la vida, pero no está dispuesto a extraviarse de la ley de Dios. Puede estar en peligro constante, pero su memoria de la ley sigue intacta. Es en esos momentos difíciles en los que a veces se nos nubla la memoria, algo reemplaza nuestro enfoque, en ocasiones algo devora nuestras convicciones. Solo los que tienen una
praxis en la palabra de Dios las recuerdan en el momento oportuno. ¿Qué recuerdas cuando estás en peligro? ¿Qué recuerdas? ¿El número de la policía? ¿Recuerdas eh, tus, tu entrenamiento en defensa personal? ¿Recuerdas a tu mamá? ¿Recuerdas a Dios? Dios, ayúdame. ¿O recuerdas lo que Dios dice en su palabra? Y confías. David estaba dispuesto aún, sabía que su vida puede correr peligro en todo momento, pero no corría peligro su memoria de la palabra de Dios. Y es lo que hace la palabra de Dios. Nos arroja luz para saber qué es prioritario en nosotros y con qué cosas no podemos jugar, qué cosas son realmente valiosas. ¿Qué cosas está usted dispuesto a olvidar? Olvidamos muy fácilmente la palabra de Dios, muy fácilmente, pero no olvidamos malos hábitos, no olvidamos una película, no olvidamos una canción secular, no olvidamos ciertas prácticas de soltería que debes dejar ya en el matrimonio, no olvidamos juegos, pero olvidamos rápidamente la palabra de Dios. El 110, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. En el versículo 109 decía, no me he olvidado de tu ley. Esto es perder la memoria o extraviarse. Y en el 110 dice, no me desvié de tus mandamientos. Señala que los impíos se mueven y establecen en un cierto lugar trampas. Y lo que hallamos aquí es que la palabra de Dios nos permite ver las trampas. En ocasiones caemos en engaños, caemos en la trampa del enemigo. Y es porque no estamos viendo, no hay luz a nuestros pies, caemos redondos en el hueco de la trampa. Este es un ejemplo de lo que David está hablando en el versículo anterior, en el 109. Mi vida está de continuo en peligro. Los enemigos de David son hombres malvados que se movilizan para establecer trampas donde atrapar al rey. Pueden ser trampas en el combate, como trampas en el desempeño de su gobierno, trampa en forma de preguntas como las que le hacían a Jesús con el fin de humillarle. La naturaleza de alguien que pone trampas es de una persona malvada, dice David, son impíos. Esto es hombres malvados, alguien que se caracteriza por la impiedad, por la iniquidad. Son malvados, que piensan todo el día en hacer el mal. Una trampa puede hacernos desviar del camino, una trampa como la que pusieron a Daniel para que ya no orara a Dios un mes, sino al rey. Pero Daniel no se desvió a causa de la trampa. Daniel sabía muy bien que era una trampa, pero no se desvió. Él continuó, no pisó el palito y dijo, bueno, es un mes, que un mes deje de orar a Dios no va a hacerme menos espiritual. No dijo eso, por el contrario, como David perseveró en la palabra de Dios y fue liberado. ¿Qué te hace desviar de los mandamientos de Dios? ¿Alguna trampa legal? Quizás por el gobierno, como ahora nos está dando ciertas directrices para volvernos a congregar. Luego nos va a estar diciendo algunas cosas que al parecer son para el bienestar de la sociedad o para el bien de las iglesias, entre comillas, y son trampas. Identificas las trampas o caes en ellas y allí es donde las identificas cuando ya caíste. Identificas las trampas de las tentaciones, identificas los amigos con los cuales te estás relacionando y poco a poco se van formando lazos, trampas que van haciendo menguar nuestro amor por Dios. Si usted cae, ¿cuándo sabe que usted ha caído en una trampa? Cuando usted se ha desviado de los mandamientos de Dios. Usted ha sido atrapado por algo. Y déjeme decirle que no, y si no ha evitado caer en una trampa es porque la palabra de Dios no es su luz. Usted no lo vio, no pudo verlo. Su pie cayó en una trampa, no pudo ver el sendero por donde estaba yendo porque la palabra de Dios no es su lámpara. Y la palabra de Dios es lámpara que nos ayuda para identificar las trampas. 111, dice el versículo 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre.
porque son el gozo de mi corazón. Cuando dice heredad, esto es obtener algo de alguien por derecho legal. Esto es poseer, es como si dijera, por posesión he tomado tus testimonios para siempre. ¿Por qué? Dice, porque son el gozo de mi corazón. La palabra de Dios es una luz que nos ayuda a reconocer la verdadera herencia. La verdadera herencia que nos permite hallar la felicidad. Usted busca felicidad, usted busca el gozo, un gozo pleno, un gozo permanente, y de seguro lo está buscando en su pareja, su esposo, en su esposa, en sus hijos, en su trabajo, en el dinero, en su sueldo de fin de mes, que luego es sueldo cebolla y se va y le deja llorando, o cualquier otra cosa. Y realmente luego esto puede variar y se van sus emociones. Su pareja le puede defraudar, sus hijos también, el trabajo puede hacer que le bajen el sueldo y su gozo puede bajar. Solo a través de la palabra de Dios podemos hallar el verdadero gozo permanente. Cuando hallamos algo de valor, lo queremos poseer. ¿No le ha pasado esto? Para muchos los bienes materiales son los de mayor valor o las relaciones humanas. Para David la mejor y verdadera posesión que resulta en gozo es la palabra de Dios. Sí, porque dice, porque son el gozo de mi corazón. ¿Qué es el gozo de su corazón? Los testimonios de Dios, los cuales Él ha decidido. Si los testimonios de Dios son el gozo de mi corazón, entonces los voy a poseer para siempre, para siempre. Y usted dirá, la palabra de Dios, gozo, me parece más bien aburrido, me parece más bien anticuado, pues usted no está viendo correctamente. La palabra de Dios nos está haciendo luz para que usted vea por qué sí es la fuente de gozo. Solo los que, como David, ven que la mejor y verdadera posesión que resulta en gozo es la palabra de Dios. ¿Cómo no querer poseer y apoderarse de aquello que produce enorme gozo o placer en todo nuestro ser? Porque la palabra de Dios no es como el dinero que solo produce gozo en el área económica, no es como las relaciones interpersonales que producen este placer o felicidad en la relación padre-hijo o esposos, pero en las demás áreas. No, la palabra de Dios es una fuente de gozo que produce satisfacción en todo. Es algo que ocupa, suple. Solo los que encuentran el gozo en los testimonios de Dios lo tomarán como posesión personal para siempre. Puedes dejar una herencia material a tus hijos, pero más valioso es dejarles un legado en el fundamento de la palabra de Dios, que sea siempre su gozo. Puede faltar algo material, puede faltar algún familiar, pero la palabra de Dios es el gozo. Y si usted reconoce esto, va a poseer la palabra de Dios. El último versículo de este segmento, versículo 112, dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Dice, he inclinado mi corazón, esto es decir, he inclinado el punto central de mi ser, mi intelecto, mi voluntad, mis sentimientos, todo lo que soy lo he inclinado. E inclinar esto es hacer receptivo o dispuesto hacia una acción, actitud o creencia. Hacer receptivo. Y dice de continuo, para cumplirlo. Esto es llevar a cabo una acción o un curso de acción. Y esto nos está hablando de esfuerzo por obedecer de corazón. Ser fieles a que la Biblia sea el fundamento de fe y práctica es un asunto de esfuerzo continuo. Lo repetimos. Ser fieles a que la Biblia sea el fundamento de fe y práctica es un asunto de esfuerzo continuo. No sucede de la noche a la mañana, no porque hoy usted haya sido fiel y haya tenido la Biblia como fundamento de fe y práctica, mañana lo seguirá haciendo. No, esto es de cada día, es un esfuerzo continuo. Por naturaleza no queremos someternos a la voluntad de Dios en la Biblia, pero los que saben lo que se halla en la palabra de Dios someten su voluntad a lo que Dios dice. Esto implica mover el corazón con todos mis
Mi corazón en sus emociones no quiere leer la Biblia. Prefiero estar ahí viendo los videos de Facebook que me dan risa. Mi carne no quiere hacerlo, dice Jesús, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo inclino, hago receptivo, dispongo mi corazón hacia la palabra, lo inclino, muevo mi corazón cada día al curso de acción de Dios, a lo que Dios está diciendo. Y aquí hay una constante, porque David dice de continuo hasta el fin. Eh, y solamente la palabra de Dios es esa luz que nos permite discernir, nos permite ver a qué se inclina nuestro corazón. Si tuviera que preguntarte a qué está dispuesto tu corazón a hacer, sentir, a qué se inclina tu voluntad para actuar, a qué te emocionas, qué, a qué más involucras tu proceso mental. Esa es la palabra de Dios de continuo. Y la verdad es que si somos sinceros por lo que la Biblia revela, pues no, nosotros, como dice la Escritura, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Solo a través del Espíritu Santo, por la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de los creyentes, podemos nosotros entender que la Biblia, la palabra de Dios nos conviene y hay excelencias en ella. Entonces podemos decir, hoy me esforzaré, hoy me esforzaré para poder entender la palabra. Hoy me levantaré temprano, inclinaré mi oído, me lavaré la cara para poder leer la Biblia, para poder estudiarla, y esto será de continuo hasta el fin. Será un esfuerzo de toda la vida. No hay un punto en el que dices, aseguro, todos los pastores o misioneros inclinan emocionados y de tal manera hacia la palabra de Dios, están tan familiarizados que no les cuesta nada. No, no es así. Por el contrario, es más complicado porque a veces el ministerio se confunde con lo que es buscar a Dios de manera personal y tienes que esforzarte, tienes que hacerlo y luego recibes los frutos. Entonces, usted ha notado hoy conmigo que la palabra de Dios es la lámpara a los pies a cada asunto particular en la vida, pero también para un curso de acción, es también para un sendero, una ruta hacia el futuro. Es luz que nos puede hacer notar qué cosas son cuáles son las prioridades de la vida, luz para enfrentar la aflicción, luz para poder presentar a Dios una ofrenda que le agrade, es también una luz que nos ayude a enfrentar los peligros y una luz para saber por qué es que a veces olvidamos la ley de Dios. Es luz para poder entender que hay cosas que son trampas del enemigo y poder identificarlos y no caer en ellas. Es luz para poder saber qué cosas realmente, dónde hallar realmente el gozo y la felicidad. Y como último punto vimos hoy que es luz para poder eh, esforzarnos. Es luz para saber qué vale la pena realmente y cuándo es que realmente la palabra de Dios va a dar frutos en mi vida. Y esto es cuando permanezco en ella, persevero en ella de continuo hasta el fin, esforzándome, porque esto no es natural en nosotros. Espero que esté animado a buscar la palabra de Dios y ella sea su lámpara para sus pies y para su camino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por enseñarnos tu palabra, gracias por permitirnos aprender de ella y porque es luz a nuestros pies, a los pasos que damos, es luz en el camino. Oh Señor, muchas decisiones tomamos guiados por nuestras emociones, guiados por los deseos del mundo, guiados, Señor, por quizás nuestra carne o por el consejo humano. Y Padre Santo, luego sufrimos las consecuencias. Ayúdanos a identificar, Señor, tu voluntad a través de tu palabra y no quedarnos en la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las aflicciones, no en una inundación de emociones, de depresión, sino en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a identificar las trampas que hallamos en este mundo, trampas que nos quieren desviar de tu palabra, Señor, extraviarnos
Ayúdanos, Señor, a encontrar la felicidad que hay en tu palabra, Señor, el gozo. Permítenos identificar que la mejor inversión de nuestras fuerzas es en acudir a tu palabra cada día, Señor. Ruego, Padre Santo, que la palabra que nos has permitido meditar hoy pueda causar reflexión, Señor, un autoexamen en mis hermanos y que ellos puedan evaluar, Señor, y darse cuenta qué es lo que, cómo consideran tu palabra, si es luz realmente para sus vidas y que identifiquen por qué están viviendo en tropiezo continuo, en oscuridad, y es porque tu palabra no es prioridad en ellos, Señor. Mi Dios, gracias por esta mañana. Bendice el día de mis hermanos y glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, alabamos tu nombre. Amén. Eso sería todo por el momento, amados. Nos estaremos viendo nuevamente el otro jueves en el estudio del Salmo 119, las excelencias de la palabra de Dios. Bendiciones, amados. Hasta el jueves.